El profesional en mención, una vez que se comenzó con el proceso de coaching, comenzó a manifestar soberbia al inicio respecto a la relación de pareja, ¿no? O sea, no me importa, pero en verdad esta situación de quiebre estaba afectando muy fuertemente, no solamente en sus relaciones interpersonales, laborales, por eso que llega a la situación de coaching. He hecho el trabajo de preguntas y respuestas, el trabajo mayéutico. El propio coachee comenzó a reflexionar respecto a la trascendente importancia que tenía su familia en la vida. Y en la búsqueda de las causas respecto a por qué se había producido este problema que estaba viviendo, que le producía ese quiebre emocional grave, era pues que él se había dedicado demasiado a un tema de adicción al trabajo. Había crecido enormemente su soberbia. La relación interpersonal con la esposa fue dura, porque la soberbia lo llevaba a ser muy crítico, en fin, una serie de elementos. Y él comienza a trabajar muchísimo el tema de extraer de esas experiencias inadecuadas formas adecuadas de comportamiento que debería desarrollar. Y llegó finalmente a la conclusión que él no podía vivir en una situación de separación y menos de divorcio. Entonces la opción que él mismo tomó fue: yo recupero a mi esposa. ¿Y cómo hago para recuperar a mi esposa y a mi familia? Y ahí se trabajó mucho las acciones, que es otro elemento vital dentro del coaching. Porque el coaching no es solamente reflexión. En un momento tú tienes que hacer la serie de acciones con compromiso que él tiene que ejecutar. Y las acciones que él planteaba era recuperar la relación con los hijos, recuperar la relación con la señora que estaba ahí en otra casa, él nuevamente volver con este proceso de enamoramiento y algo importantísimo, esa capacidad de saber reconocer y saber pedir disculpas o en todo caso perdón. Y un cambio ostensible, vital, visible además en su trabajo y en sus responsabilidades, en saber empoderar, en saber distribuir funciones. O sea, un elemento vario que al final llevó a este profesional a superar un quiebre que, si bien no se originó en el trabajo, tenía una implicancia fuerte en el trabajo. Su problema era muy personal, muy familiar, pero hasta ahí se puede trabajar, vean ustedes, en el tema del coaching. Bien, otro ejemplo importante es el que podría dar de gente que viene a situaciones de coaching y te pide algún tipo de apoyo respecto a objetivos profesionales, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. Alguna vez viene un joven profesional y me dice: estoy alegre. ¿Por qué? Le digo: porque me acaban de ascender y voy a ser el nuevo profesional staff de mi compañía. Pero estoy en grandes dudas. Le digo: pero en todo caso no entiendo. O sea, ¿estás alegre y estás medio deprimido? Sí, me dice, es que los ejecutivos de mi empresa, cuando me dieron la noticia, mi jefe especialmente me dijo: bienvenido al club de los divorciados. Yo me sonreí y le digo: pero ¿y por qué? ¿No es cierto? No, me dice, es que luego mi jefe añadió: acá todos somos divorciados. Por la cantidad de trabajo, los viajes, ten por seguro que tú vas a ser un divorciado más. Y ahí es donde me dice: oiga, me dice, la verdad que yo quiero ser ejecutivo, pero no quiero divorciarme. Ve, entonces va la pregunta, al final, ¿qué es lo que quieres de la vida? O sea, de hecho, no necesariamente ser buen ejecutivo va a implicar que tú te divorcies. Marca pues la diferencia. Y eso no es que yo le diga, él va construyendo esa realidad. Maneja con objetividad, alcanza resultados, genera valor agregado, genera clima adecuado, genera competitividad plena, cultura organizacional pertinente, etc. Pero marca claramente tus tiempos. O sea, no te puedes quedar a trabajar hasta las 11 de la noche todos los días. Marca los tiempos. Genera convicción, genera cultura diferente. ¿Lo puedes hacer? No lo puedes hacer, lo puedo hacer. Entonces tú marca el camino. O sea, definitivamente eso, si tú quieres desarrollo y quieres mantener la familia, tienes que comenzar a trabajar también en enseñar a los demás con acciones probablemente concretas, ¿no? Bien, el tema es cómo alcanzo mis objetivos. Eso es otro tema. Hay gente que viene y te dice: no sé si estudiar un diplomado o una maestría. O sea, fácilmente sería decirle: estudia la maestría en administración. Cuando de pronto lo más recomendable, y que él mismo descubra, es que va a seguir una especialización en lo que es su profesión. Y de pronto es muy bueno en su profesión. ¿Y qué profesión tiene? De pronto es ingeniero mecatrónico. Y puede brillar en la mecatrónica. ¿Qué hace estudiando? Un tema que de pronto no le es tan importante para él por su desarrollo profesional particular. Entonces, ese tipo de conversaciones, de ubicar nortes vinculados al tema de objetivos profesionales, también son uno de los temas que se produce con mucha frecuencia. Resumiendo, al final lo que se busca es que el coachee asuma responsabilidad y desarrolle su poder interno, su poder propio. Que se transforme en el observador que es, para volverse un tipo muy realista,
posición realista, que sepa diseñar por él mismo acciones de mejora, de cambio, de superación de situaciones de quiebre o cómo lograr objetivos personales. Y esto implica que desarrolle su coach interno, esa capacidad de poder tener a alguien que internamente va orientándolo de una forma más adecuada. Ahora, cuando hablamos ya del coaching como proceso, debemos entender algo. El coaching es fundamentalmente un proceso comunicacional. Es una conversación mutua. Y ahí es donde encontramos allí dos definiciones que vamos a dar muy rápidamente. Kinlaw decía, coaching exitoso es una conversación mutua que sigue un proceso predecible y lleva a la actuación superior, compromiso de mejora sostenida y relaciones positivas. Y Marshall Cook, en una definición también, indica que el coaching es una comunicación directa, cara a cara, sin siquiera elevar el tono de la voz, donde nuevamente indicamos que se utiliza el método de las preguntas abiertas para buscar la reflexión. O sea, es importantísimo entender de que en este proceso comunicacional tú no puedes marcar distancias. Tú no puedes hacer un coaching poniéndole pues, un escritorio delante tuyo. Y algunos incluso ni siquiera recomiendan una conversación así mirándose cara a cara. Muchas veces la comunicación es cuando tú sientas al costado tuyo a la persona. Eso puede no ser tan relevante, pero la idea, en todo caso, más vital es de que tú tienes que generar un ambiente de confianza plena, que la gente se sienta con tranquilidad, que se desarrolle un ambiente de confidencialidad y que la persona, el coachee, entienda de que lo que se conversa no sale de ese recinto. Y un elemento importantísimo, que tú como coach respetes a la persona y el coachee te respete a ti, es decir, el respeto mutuo. Si no hay respeto, también todo se derrumba. O sea, son elementos importantísimos a tomar en consideración. Ahora, este proceso de conversación, de comunicación con preguntas abiertas, lo que debe llevar es a la reflexión, proceso interno, que la persona comience a mirar, a analizar, a ver causas, a ver posibilidades, a ver consecuencias de los actos, etc. Esa reflexión lo debe conducir a algo que es la acción. En el coaching no es pues un proceso solamente de reflexión. El coaching efectivo es cuando esa reflexión se traduce en acciones concretas. Si no, no es un proceso completo. Ahora, esa reflexión le permite saber dónde está ahora, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que quiere ahora, ¿no es cierto? Y proyectarse a lo que quiere alcanzar, lo que quiere ser y también algo importante, lo que puede ser. Y ahí es donde el coach utiliza en mucho su sapiencia, su arte, para saber hacia dónde puede lograr una motivación mucho más reflexiva, mucho más adecuada. Voy a poner un ejemplo simple. Suponte que viene alguien que quiere desarrollarse como un gran violinista y aspira a ser un violinista así número uno. Pero en la conversación y por todo su historial de vida, tú te das cuenta que él no es tan bueno pues con este tipo de instrumentos. Es muy bueno de pronto con instrumentos de viento, o sea, es muy bueno con la trompeta, el saxofón, etc. Entonces, pasa que a lo mejor no hay mucha competencia para el violín, pero sí hay competencia para el otro lado y a lo mejor en el proceso conversacional él al final encuentra de que es más a lo que puede ser un elemento vital, a lo que quisiera ser como una meta que de pronto está demasiado alejada. Voy a poner otro ejemplo para un poco clarificar. Es como que alguien venga y me diga, oiga, yo la verdad que estoy haciendo mi maestría porque tengo la aspiración en 2 años ser el gerente general de mi corporación. Entonces se va contigo y tú le comienzas a preguntar, muy bien, te felicito. ¿Qué edad tienes? ¿Qué puesto tienes? ¿Qué empresa estás? ¿Cierto? Y te vas a dar cuenta de que a lo mejor el querer ser gerente en 2 años y gerente general es pues disculpen la expresión, una alucinada terrible. Y ahí es donde tú entras a poner los pies sobre la tierra a la persona. La ayudas en eso toma de conciencia. Entonces, está bien, vas a querer ser gerente general, quiero ser gerente general. ¿En qué tiempo? Ya no van a ser 2 años, de pronto son 4 años. Entonces, el tema de conciencia implica el saber ubicarse en el terreno exacto para que los esfuerzos y las acciones también sean pues coherentes. Porque un, entre comillas, coach que le diga, sí, tú puedes, y en 2 años vas a ser el nuevo gerente general, el nuevo CEO de la compañía, a lo mejor la persona sale pues con unas pilas tremendas,
pero después de 1 año, 2 años, cuando se dé cuenta de que no llega a esto, porque obviamente no es posible en la vida real, lo único que va a acumular es una frustración tremenda. Entonces es importante ser prospectivo, es mirar la conflictividad que puede darse a futuro. Y esa visión realista es importante también que la adquiera el coaching. Muy bien, por eso al final se convertirá en coach de sí mismo. Entonces, decíamos que la reflexión y la acción se trabaja sobre 2 crecimientos vitales: conciencia y responsabilidad. Conciencia y responsabilidad.